Heródoto, a menudo aclamado como el padre de la historia, fue un historiador griego que vivió durante el siglo V a.C. Su monumental obra, Historias, no es solo un relato detallado de las guerras médicas, sino también un rico tapiz de historias, mitos y anécdotas de todo el mundo antiguo. Su trabajo ofrece una fascinante ventana a las costumbres, creencias y culturas de las diferentes civilizaciones de su tiempo. A continuación, relataré algunas de las historias más curiosas y entretenidas de las historias de Heródoto, explorando tanto lo bizarro como lo esclarecedor de sus relatos. Primero. Las Amazonas, mujeres guerreras de la estepa. Heródoto habla de las legendarias Amazonas, una tribu de feroces mujeres guerreras que vivían en los márgenes del mundo griego. Según su relato, después de que los griegos derrotaran a las Amazonas en batalla, capturaron a muchas de ellas y las cargaron en barcos. Sin embargo, estas mujeres guerreras no se sometieron fácilmente. Se levantaron, mataron a sus captores y tomaron el control de los barcos, aunque no tenían experiencia en la navegación. Eventualmente, encallaron cerca de las tierras de los escitas, un pueblo nómada de la estepa. Intrigados por estas mujeres fuertes, los escitas decidieron integrarse con ellas. Tras algunos conflictos iniciales, llegaron a un compromiso: los hombres escitas se casarían con las amazonas, pero solo si aceptaban abandonar su estilo de vida nómada y vivir como iguales. Heródoto afirma que estas uniones dieron lugar a la formación de una nueva tribu, los Auromatae, que combinó las culturas de los escitas y las amazonas. Segundo. Las hormigas excavadoras de oro de la India. Una de las historias más fantásticas de Heródoto proviene de la India, donde describe enormes hormigas, más grandes que un zorro pero más pequeñas que un perro, que excavaban polvo de oro mientras construían sus nidos. Según Heródoto, los habitantes de la región utilizaban camellos para adelantarse a las hormigas y apoderarse del oro, corriendo contra el tiempo antes de que las criaturas pudieran atacarlos. Aunque esta historia parece increíble, algunos eruditos modernos especulan que Heródoto podría haberse estado refiriendo a las grandes marmotas que se encuentran en ciertas partes del subcontinente indio. Estas marmotas son conocidas por excavar en el suelo arenoso donde hay polvo de oro, y la historia podría haberse exagerado con el tiempo hasta convertirse en el mito de las hormigas excavadoras de oro. Tercero. La reverencia egipcia por los gatos. Heródoto ofrece un relato detallado de la profunda reverencia de los egipcios por los gatos, describiendo una peculiar costumbre durante los incendios de casas. Cuando estallaba un incendio, los egipcios estaban más preocupados por rescatar a los gatos que por sus hogares o pertenencias. Los gatos eran vistos como animales sagrados, a menudo asociados con la diosa Bastet, y su seguridad era primordial. Heródoto relata un caso en el que un invasor persa aprovechó esta reverencia. Conociendo el amor de los egipcios por los gatos, el rey persa Cambises ordenó a sus soldados capturar tantos gatos como pudieran. Los persas luego soltaron a los gatos frente al ejército egipcio. Los egipcios, reacios a dañar a los animales sagrados, se rindieron en lugar de arriesgarse a herir a los gatos durante la batalla. Cuarto. El juego de dados de los lidios para sobrevivir a la hambruna. Heródoto describe la ingeniosidad de los lidios, un antiguo pueblo de Asia Menor, para hacer frente a una hambruna prolongada. Según él, los lidios idearon una solución única: inventaron juegos de dados para distraerse del hambre. Un día, los lidios jugaban a los dados y se olvidaban de comer; al día siguiente, comían pero se abstenían de los juegos. Este ciclo les permitió sobrevivir durante 18 años, hasta que finalmente decidieron que la mitad de la población emigraría en busca de nuevas tierras. Este grupo, liderado por Tirreno, eventualmente se estableció en lo que se conoció como Italia, dando origen a los tirrenos, etruscos. Esta historia destaca cómo Heródoto a menudo combinaba eventos históricos con detalles fascinantes e imaginativos. Quinto. La fabulosa riqueza del rey Creso. Creso, el rey de Lidia, es famoso en la historia por su inmensa riqueza. Heródoto describe cómo Creso, creyéndose el hombre más feliz del mundo, pidió la confirmación del filósofo griego Solón.
Sin embargo, Solón no se impresionó con las riquezas de Creso y le advirtió que la verdadera felicidad solo podía juzgarse al final de la vida de un hombre. Esta historia da un giro dramático cuando Creso, después de ser derrotado y capturado por el rey persa Ciro, es colocado en una pira para ser quemado vivo. A medida que las llamas comenzaban a elevarse, Creso recordó las palabras de Solón y gritó su nombre. Ciro, curioso por este estallido, perdonó a Creso y le pidió que explicara. Cuando Creso relató las enseñanzas de Solón sobre la incertidumbre de la fortuna, Ciro se conmovió y convirtió a Creso en su consejero en la corte, reconociendo la verdad de la sabiduría de Solón. Sexto. La misteriosa muerte del toro Apis por Cambises. Heródoto dedica una atención significativa al comportamiento excéntrico de Cambises, hijo de Ciro el Grande y rey de Persia. Uno de los relatos más curiosos involucra las acciones de Cambises en Egipto, donde mostró un gran desprecio por las costumbres locales. Según Heródoto, Cambises ordenó matar al toro sagrado Apis, un símbolo religioso en Egipto. Este acto fue visto como un crimen imperdonable por los egipcios, ya que el toro Apis estaba asociado con la fertilidad y era adorado como una encarnación del dios Ta. Heródoto describe a Cambises como descendiendo gradualmente en la locura, cometiendo actos cada vez más erráticos, incluyendo el asesinato de su propio hermano. El historiador culpa de esta locura a las acciones sacrílegas de Cambises, creyendo que los dioses lo castigaban por su impiedad. Séptimo. La historia de Giggs y el anillo mágico. Una de las historias más cautivadoras de las historias de Heródoto es el ascenso de Giggs, quien se convirtió en rey de Lidia. El relato comienza con Giggs sirviendo como guardia del cuerpo del rey Candaules. Candaules, orgulloso de la belleza de su esposa, insistió en que Giggs la espiara mientras se desnudaba para confirmar su belleza. A regañadientes, Giggs obedeció, pero la reina lo notó y se enfureció. La reina, humillada por las acciones de su esposo, le dio a Giggs un ultimátum: matar a Candaules y tomar el trono, o enfrentar la muerte él mismo. Giggs eligió asesinar al rey, y así se convirtió en el gobernante de Lidia. Este relato también influyó en Platón, quien incorporó la historia del anillo de invisibilidad de Giggs en sus discusiones filosóficas sobre el poder y la moralidad en la República. Octavo. Las extrañas bestias de Libia. Heródoto frecuentemente discute las maravillas de tierras distantes, y sus descripciones de la fauna de Libia son particularmente curiosas. Según Heródoto, Libia era hogar de criaturas extrañas y exóticas, incluidas enormes serpientes y avestruces gigantes. También relata una historia sobre una tribu llamada los Garamantes, que vivían en lo profundo del desierto y perseguían animales salvajes con carros tirados por 4 caballos. Aunque muchas de las descripciones de Heródoto sobre la fauna africana son exageradas o incorrectas, reflejan la fascinación de los antiguos griegos por lo desconocido y lo exótico. Los relatos del historiador sobre tierras distantes a menudo mezclan hechos con ficción, creando un rico tapiz de cuentos fantásticos. Noveno. El experimento de Samético. En un intento por descubrir el idioma original del mundo, el faraón egipcio Samético realizó un peculiar experimento, según lo registrado por Heródoto. Ordenó que 2 recién nacidos fueran criados en aislamiento, sin escuchar ningún idioma hablado. Samético creía que, sin ninguna influencia, los niños hablarían espontáneamente el lenguaje primordial de la humanidad. Después de 2 años, los niños supuestamente pronunciaron la palabra becos, que Samético fue informado que era la palabra frigia para pan. El faraón concluyó que el frigio, y no el egipcio, era el idioma original de la humanidad. Este temprano experimento lingüístico es un ejemplo fascinante, aunque dudoso, de la indagación científica antigua. Décimo. El relato de los pigmeos. Heródoto ofrece un intrigante relato sobre los pigmeos, una raza diminuta de personas que vivían cerca de las fuentes del Nilo. Afirma que estaban constantemente en guerra con las grullas, grandes aves que migraban a sus tierras.
Esta historia es uno de los muchos ejemplos de la mezcla de mito y observación de Heródoto, ya que los pueblos pigmeos aparecen en varios relatos antiguos y medievales de diferentes partes del mundo. Aunque ahora se entiende que los pigmeos de Heródoto probablemente se refieren a grupos de personas de baja estatura que vivían en África Central, su descripción de sus batallas épicas con las grullas parece ser una fusión de mitología y cuentos de viajeros. 11. El relato de Arión y el delfín. Una de las historias más conmovedoras en las historias de Heródoto involucra a Arión, un famoso músico de Corinto conocido por su habilidad con la lira. Según Heródoto, Arión viajó a Italia y amasó una gran fortuna a través de sus presentaciones. De regreso a Corinto en un barco, los marineros, tentados por su riqueza, decidieron arrojarlo por la borda y quedarse con su dinero. Arión, viendo que no había escapatoria, pidió solo que le permitieran tocar una última canción en su lira. Los marineros accedieron, y él cantó una hermosa melodía mientras estaba de pie en la cubierta. Después de terminar su canción, Arión se lanzó al mar. Pero en lugar de ahogarse, un delfín, encantado por su música, vino a rescatarlo y lo llevó a salvo a la orilla. Cuando regresó a Corinto, Arión contó su historia al gobernante local, quien al principio no le creyó. Sin embargo, cuando los marineros finalmente llegaron, fueron confrontados con Arión y confesaron su crimen. Este relato, a menudo desestimado como una leyenda, destaca cómo Heródoto combinaba figuras históricas con eventos fantásticos, capturando la imaginación de sus lectores. 12. Las serpientes voladoras de Arabia. En su exploración de tierras distantes, Heródoto describe muchas criaturas extrañas, pero pocas son tan inusuales como las serpientes voladoras de Arabia. Afirmó que estos reptiles, más pequeños que otras serpientes, tenían alas y vivían en el desierto árabe. Cada año, migraban a través del desierto, volando hacia Egipto para poner sus huevos. Los habitantes locales, temerosos de estas criaturas, tenían una forma única de enfrentarlas. Según Heródoto, los árabes quemaban grandes cantidades de incienso para ahuyentar a las serpientes, ya que se decía que las criaturas eran repelidas por el humo. Esta historia añade un aire de misterio a Arabia en la época de Heródoto, un lugar lejano del mundo familiar de los griegos y lleno de maravillas extrañas. Aunque los eruditos modernos dudan de la existencia de serpientes voladoras, el relato de Heródoto puede haber sido inspirado por avistamientos de ciertas especies de aves o por la vívida imaginación de los viajeros que visitaron la región. No obstante, sigue siendo una de las muchas historias naturales extrañas que Heródoto relató en su búsqueda por documentar las maravillas del mundo. 13. Las plumas indestructibles del fénix. Heródoto relata una historia sobre el fénix, un ave mítica que, según se decía, vivía en los desiertos de Arabia. Según Heródoto, el fénix era una criatura extraordinaria que aparecía solo una vez cada 500 años. Cuando llegaba al final de su vida, el fénix construía un nido de especias fragantes, lo incendiaba y era consumido por las llamas. De las cenizas, nacía un nuevo fénix, continuando el ciclo de vida y muerte. Heródoto añade un detalle único a este relato: cuando el fénix moría, el ave joven recogía los huesos de su predecesor y los llevaba al templo del dios Sol en Heliópolis, Egipto, donde los enterraba en un santuario sagrado. Tanto los griegos como los egipcios veneraban al fénix como símbolo de resurrección y renovación. Esta historia es un ejemplo perfecto de cómo Heródoto combinaba mito e historia, incorporando elementos de tradiciones locales y creencias religiosas en sus narraciones. Aunque no existe tal ave en la naturaleza, el mito del fénix ha perdurado a lo largo de los siglos, simbolizando el ciclo de la vida y el renacimiento. 14. El río que convierte los objetos en piedra. Heródoto describe un misterioso río en la tierra de los escitas, en lo que hoy es Ucrania y el sur de Rusia, que tenía una propiedad peculiar: podía convertir objetos en piedra. Según Heródoto, este río, llamado Ipanis, fluía a través de una región rica en sal. Cuando las personas o los animales tocaban el agua, la sal se cristalizaba rápidamente en su piel,
dando la apariencia de que se habían convertido en piedra. Heródoto también afirmaba que las orillas del río estaban llenas de objetos petrificados, desde ramas hasta huesos de animales. Aunque esta historia puede sonar fantástica, probablemente tiene alguna base en la realidad. El río que Heródoto describía probablemente era rico en minerales que causaban una rápida cristalización en las superficies expuestas, lo que fácilmente podría interpretarse como objetos convertidos en piedra. Esta historia ilustra la tendencia de Heródoto a informar sobre fenómenos naturales extraños sin comprender completamente los principios científicos detrás de ellos, pero también muestra su interés en el mundo natural y su deseo de documentar lo extraordinario. 15. El curioso caso de los rituales con cráneos de los escitas. Los escitas, un pueblo nómada de las estepas euroasiáticas, fascinaban a Heródoto, y él ofrece muchos relatos sobre sus costumbres, algunas de las cuales son particularmente espantosas. Una de las tradiciones más curiosas que describe involucra el tratamiento que daban a las cabezas de sus enemigos. Según Heródoto, después de una batalla exitosa, los escitas tomaban las cabezas de sus enemigos caídos y realizaban un ritual en el que les quitaban el cuero cabelludo y lo usaban como trofeo. Luego, los escitas convertían el cráneo en una copa para beber, cubriéndolo con oro o plata. Heródoto señala que cuanto más enemigos había matado un hombre, más cráneos podía mostrar en los banquetes como signo de su destreza. Estas copas cráneos también se usaban en rituales religiosos y ceremonias, ya que los escitas creían que obtendrían la fuerza de sus enemigos al beber de sus cráneos. Aunque esta historia puede parecer impactante, es consistente con otros informes de culturas guerreras que practicaban la caza de cabezas y el despojo de cráneos. El relato de Heródoto proporciona una rara visión de las creencias y costumbres de un pueblo distante y temido, revelando tanto su brutalidad como su reverencia por sus guerreros.